Grabando. Entonces comenzamos la clase hoy día de funciones, vamos a estudiar lo que es álgebra de funciones. Esto significa que dadas dos funciones, definir una álgebra sobre ellas es simplemente definir operaciones. Entonces nosotros vamos a estudiar el conjunto de funciones como un conjunto en general y sobre él vamos a definir algunas operaciones. ¿Sí? Las operaciones usuales, suma, resta, multiplicación y división, y vamos a ver una que es exclusiva de las funciones, que va a ser la composición de funciones. ¿Sí? Como recordatorio, simplemente les menciono que ya la próxima semana el primer certamen, el día miércoles, entonces para que lo tengan en consideración, voy a subir una evaluación formativa al aula para que la puedan revisar y idealmente la resuelvan. ¿Ya? Entonces, para que tengan más o menos una noción de qué es lo que van a encontrar en esta evaluación que se aproxima. Ya estamos a una semana y todavía nos quedan 3 clases antes de esta prueba. Entonces vamos a ir viendo algunos conceptos que van a quedar. Y la prueba son como 3 ejercicios que todavía no pueden resolver, pero yo creo que ya el miércoles deberíamos poder trabajarlo. ¿Ya? En todo caso, si no saben cómo resolverlo, no es muy difícil. Hay uno que trae logaritmo y otro que trae exponencial. Pero con lo de hoy día ya deberíamos más o menos tener alguna noción de qué necesitan para poder resolverlo. Entonces, como les digo, ya empezamos con operación de funciones, operación con funciones. ¿Ya? Entonces, sean f y g dos funciones reales, se puede construir nuevas funciones a partir de f y g por adición, multiplicación o división en sus valores de la siguiente manera. Entonces yo tengo dos funciones, f y g, y yo puedo definir una nueva función, ¿ya? Y esa función la vamos a llamar f más g, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta función? Toma un valor x y lo envía en f más g de x. Y esta nueva función se define de la siguiente manera, va a ser igual a f de x más g de x, ¿sí? Más o menos de manera usual. Aquí hay que tener cuidado con los dominios, sí. Ya si se dan cuenta, aquí no han hablado ni de dominio ni de f ni de x. Entonces, aquí dice, note que el x pertenece al dominio de f más g si y solo si x pertenece al dominio de f y x pertenece al dominio de g. Esto es, entonces, el dominio de esta nueva función va a ser el dominio de f intersectado al dominio de g. ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque para conocer el dominio de esta nueva función, necesito conocer el dominio de las dos funciones anteriores. Y podría ser perfectamente que ese dominio fuese vacío. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, porque si es vacío, no puedo definir la suma de estas dos funciones, sino que necesito que los dominios ambos se intersecten para poder definir esta nueva función. ¿Sí? Y la manera es bastante sencilla, simplemente sumamos las imágenes de las funciones. ¿Sí? Entonces eso es lo que me permite definir la suma de funciones. El producto pasa exactamente lo mismo, entonces análogamente la suma dice f multiplicado por g va a ser una nueva función, ¿ya? Que se compone de f y g, y se define como f por g evaluado en x, y esa función va a ser f de x por g de x. Y análogamente en la suma, el dominio de esta nueva función, o sea, el dominio x pertenece al dominio de f por g, si y solo si x pertenece al dominio de f y x pertenece al dominio de g. Esto se resume como que el dominio de f por g va a ser igual al dominio de f intersectado por el dominio de g. ¿Ya? Nótese que aquí yo lo único que estoy haciendo es dando el dominio de la función f por g. El recorrido aún tienen que seguir calculándolo. ¿Sí? Entonces, el recorrido lo calculan como lo habíamos hecho en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes conocen el dominio de esta función, que se compone de dos, tienen que ser capaces de calcular el recorrido. Por eso en la sesión anterior hice tanto énfasis en calcular el recorrido. Análogo, el cociente o cociente, depende de la bibliografía que estén siguiendo, cómo leen esa palabra o cómo debería escribirse. Entonces podemos definir un cociente entre dos funciones, una división. Pero aquí tengo que tener la restricción de que la función que va abajo tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces ese es el cuidado que hay que tener para poder definir este cociente. Entonces, análogo, la función f dividido en g la vamos a definir como el x enviado a f dividido en g evaluado en x va a ser f de x dividido g de x. ¿Sí? Y en este caso, igual que los anteriores, el dominio de f dividido en g, o sea, x pertenece a este dominio, sí, solo sí, x pertenece al dominio de f, y x pertenece al dominio de g, y además
g de x es distinto de 0. Esto para que aquí no, en este cociente no se me indetermine esta expresión, ¿sí? Para que no haya una indeterminada. Así, entonces, el dominio de f de x, de f dividido en g de x, va a ser el dominio de f intersectado con el dominio de g, excepto los x en los reales donde g de x igual a 0. ¿Ya? Entonces podemos definir la división siempre y cuando el g de x esté seguro que es distinto de 0. Y tenemos algunas observaciones. Es importante que usted trate de construir estas nuevas funciones a partir de las gráficas de f y g, para que observe que los valores de estas nuevas funciones se obtienen con las operaciones puntual, punto a punto, los valores diferenciales. Ya. Gráfica todavía no vamos a ver, ya no es algo que vamos a hacer mucho énfasis de momento. Quiero llegar al tema de derivadas para que el tema de gráficas es mucho más protagonista. ¿Ya? En este primer paso no tiene mucho sentido estudiar gráficas porque lo hacemos de una manera bastante, ¿ya?, rudimentaria. O sea, no tenemos muchas herramientas para estudiar la gráfica de una función. En cambio, cuando lleguemos al concepto de derivada, vamos a tener una herramienta bastante fuerte para poder estudiar la gráfica de las funciones, ¿no? Ejemplo, dice función suma, producto, resta y cociente. Entonces, si f de x igual a raíz de x y g de x es 1 partido por x, hallar esas funciones, calcular sus dominios, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a revisar simplemente porque es algo que es bastante rápido. Generalmente la suma, el producto, la resta y el cociente son bastante sencillos de calcular. Recuerden que lo único que tienen que conocer bien es el dominio de la función f y el dominio de la función g. Y siempre el dominio de la función operada, ya sea operación suma, operación multiplicación, operación resta, operación división, el dominio siempre va a ser el dominio de f intersectado con el dominio de g. Entonces tenemos que conocer ambos dominios e intersectar esos dos, ¿ya? Y en el caso del cociente, además tengo que sacar los valores donde g de x hace 0, ¿sí? Entonces es algo bastante sencillo, bastante rápido de hacer, ¿ya? Entonces calcular la suma y resta, producto y cociente no tiene mucha dificultad. Entonces vamos solo el primer ejemplo, en el caso de la suma. Bueno, aquí hace exactamente todo. Entonces, si se dan cuenta, el dominio de la función f, que es raíz de x, son todos los reales positivos unidos en el 0. ¿Sí? Recuerden que es donde esta expresión tiene sentido. Entonces, son todos los reales positivos unidos en el 0. Y el dominio de g son todos los números reales, excepto el 0, porque en 0 se me indefine. Entonces, con esto tenemos que el dominio de f son los reales unidos en el 0, el dominio de g son todos los reales, excepto el 0. Entonces, f más g sumar ambas funciones, f más g de x sería raíz de x más 1 partido por x. Recuerden que eso de ahí, el f de x, eso de ahí, el g de x, y la suma de estas dos expresiones me da la función f más g, que sería esa expresión ahí. Sacando mínimo común x, me quedaría x por raíz de x más 1 dividido en x. Así que esa sería la función suma. ¿Y cómo debería anotar eso? Ya esa es la forma. Después vamos, cuando termine el ejemplo, vamos a ver cómo debería anotar todo eso. Entonces, f por g de x sería f de x por g de x. Entonces me diría raíz de x por 1 partido por x. Ese sería raíz de x partido por x. Ese sería el producto. Y el cociente sería f partido por g de x, sería f de x partido por g de x, sería raíz de x dividido 1 partido por x. Y aquí este 1 partido por x se da vuelta para poder hacer la multiplicación y me quedaría x por raíz de x, ¿sí? Entonces ahí tenemos todas las funciones, suma, multiplicación, división, ¿ya? Ahí están todas las... Y para el cálculo del dominio, sabemos que el dominio de f más g va a ser igual al dominio de f por g, nótese que esos dos dominios son iguales, y esos son la intersección de estos dos dominios. Dominio de f intersectado dominio de g. El dominio de f son todos los reales positivos, unido en el 0. El dominio de g son todos los reales excepto el 0. ¿Cuál es la parte común? Solo los reales positivos, ¿sí? Solo los reales positivos. Entonces, aquí, cuando me dice el dominio de f más g, son solo los reales positivos, ¿sí? Y el dominio de f intersectado con g son exactamente lo mismo, dominio de f intersectado con dominio de g, excepto donde g de x hace 0. En este caso, como g de x hace 0 en 0, ese elemento ya no está dentro de los reales positivos. Por lo tanto, el dominio de f dividido en g me quedaría los reales positivos, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahí tenemos un ejemplo bastante, digamos,
bueno, ¿ya? De cómo calcular toda esta suma y producto y cociente de funciones. Y lo más importante es el dominio recorrido, o sea, el dominio. Y una vez que ustedes conocen el dominio, deberían ser capaces de calcular el recorrido. ¿Sí? Entonces ahí tienen que hacer un despeje. Recuerden que tienen que el i tendría que ser igual a cada una de esas expresiones. Ahí deberían ser capaces de despejar el x. Una vez que despejan el x, ocupan esta restricción, ¿sí? Y pueden decidir entre qué parámetro se va a mover el i. Una vez que ustedes saben qué parámetro se mueve el i, pueden determinar el recorrido de la función. Perfecto. Aquí hay un ejemplo un poquito más sofisticado. Dice, determine dadas las funciones, dice determine f más g de 3, f por g de 3 y f dividido g en 3. ¿Ya? Entonces aquí me dan dos funciones y es simplemente evaluar. Entonces f más g en 3 sería f de 3 más g de 3. F de 3 lo reemplazo aquí, me quedaría valor absoluto de 3. G de 3 lo reemplazo en donde corresponda. Como el 3 es mayor o igual que el 1, lo reemplazo en esta expresión. Entonces me quedaría 3 más 1. Y ahí hago el reemplazo y puedo hacer los cálculos. Siempre se puede hacer eso con todas las expresiones, así que eso de ahí también es sencillo. Y calcular f más g, cuando yo tengo composición de funciones, tengo que subdividir todo el intervalo. Entonces, por ejemplo, f de x, x cuando el x es mayor o igual que 0, menos x cuando x es menor que 0, g de x, x más 1, si x es mayor o igual que 1, x cuadrado si x menor que 1. ¿Ya? Entonces aquí tengo que hacer la suma, y eso la voy a hacer como un ejemplo en el cuaderno, simplemente porque ya un ejemplo un poquito más interesante cómo se hace la suma de esas dos funciones. Voy a hacer la suma y el producto. Entonces, f de x va a ser igual a x si x es mayor o igual que 0, menos x si x es menor que 0. G de x va a ser igual a x más 1, x cuadrado, si x es mayor o igual que 1, si x es menor que 1. Entonces aquí voy a mostrar por la otra pantalla lo que acabo de escribir. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya. Entonces queremos determinar f más g evaluado en x. Eso es lo que quiero calcular con estas dos funciones. Entonces, para eso, estas dos funciones son atrasos y me dividen la recta real, cada uno me divide la recta real en dos. Entonces, para poder hacer la suma de las funciones, tengo que dividir la recta real según corresponda. Entonces, si por ejemplo aquí tengo, digamos, un bosquejo de mi recta real, esta función tiene dos comportamientos, si el x es mayor que 0 o si el x es menor que 0. Entonces el 0, digamos, le puedo marcar el 0. La función tiene un comportamiento hacia la izquierda, la función f, y tiene otro comportamiento hacia la derecha. O sea, hacia el lado izquierdo se comporta como menos x, hacia el lado derecho se comporta como x. Eso es lo que me está diciendo la función f. La función g pasa algo más o menos parecido. La función g tiene un comportamiento distinto según estoy a la derecha o a la izquierda del 1. Entonces, si marco el 1 por aquí, digamos, la función g tiene un comportamiento hacia el lado izquierdo que sería x cuadrado, ya cuando el x es menor que 1, y hacia la derecha sería x más 1. Entonces, de esta manera, yo divido la recta real en tres partes, del menos infinito al 0, del 0 al 1 y del 1 al más infinito. Y para definir la función f más g, tengo que conocer cómo se divide esta recta real. ¿Ya? Entonces, una vez que yo sé en cuántos intervalos se divide, yo puedo definir la función f más g. Entonces, f más g, esto de x, va a ser una función también definida por tramos, y aquí lo que tengo que tener claro son los intervalos. ¿Ya? Entonces, va a tener un comportamiento si x pertenece
¿De qué número? Sería del menos infinito al 0. ¿Sí? Del menos infinito al 0. Aquí el 0 lo tomo abierto, ¿se dan cuenta? Porque cuando quiere tomar el 0 por el lado izquierdo, esto va abierto. Por lo tanto, aquí sería 0 abierto. El segundo comportamiento, si x pertenece al intervalo, y ahora que voy a la derecha, en la derecha toma el 0. Pero esta función de acá, por la izquierda del 1, no toma el 1. Entonces ahí me quedaría 0 cerrado, 1 abierto. ¿Sí? Y el último intervalo sería si x pertenece, y aquí me tengo que fijar, por el lado derecho, la función sí toma el 1. La función de acá, sí toma el 1. Entonces me quedaría del 1 cerrado al más infinito. Y con eso ya tengo los intervalos. Con eso tengo los intervalos. ¿Y cómo defino la función? Ahora, como la suma de la correspondiente en el intervalo que estemos trabajando. Entonces, f más g de x va a ser f de x más g de x, pero en ese intervalo. Entonces, f de x en este intervalo es simplemente menos x. ¿Sí? F de x en este intervalo es menos x. Entonces, menos x más el g de x en ese intervalo, que sería del menos infinito al 0, sería el x cuadrado. ¿Sí? Entonces sería menos x más x cuadrado. Entonces eso lo podemos escribir como x cuadrado menos x. ¿Sí? Entonces de esa manera lo puedo escribir. Recuerden que siempre esto es f de x más g de x, pero donde corresponda, ¿sí? En la expresión que esté tomando el f de x. Si el x está entre 0 y 1, si el x está entre 0 y 1, el f de x es x, el g de x es x cuadrado. Entonces en este caso me quedaría x cuadrado más x. Y finalmente, si el x está entre 1 más infinito, el f de x es x, el g de x es x más 1. La suma de esos dos sería x más x más 1, sería 2x más 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo creo que se entiende mucho mejor cómo calcular la suma de funciones cuando estoy trabajando con función por tramo. Y nótese que la función por tramo me deja claro el dominio. Si el dominio de esta función son todos reales porque está tomando todos los reales, el recorrido de esta función, perdón, el dominio de esta función son todos reales porque está tomando todos reales. Por lo tanto, el dominio de esta función, como es la intersección, entonces estoy intersectando todos los reales, intersectado todos los reales, el dominio son todos los reales. Y es precisamente lo que yo obtengo cuando considero todos estos intervalos. ¿Sí? Entonces el dominio de f más g en este caso, f más g, son todos los reales. La pregunta que nos queda responder aquí, ¿cuál es el recorrido? Y para calcular el recorrido tienes que ver el recorrido por cada una de las partes, pero eso ya digamos de la sesión anterior no lo voy a hacer, pero aquí, para que el ejemplo esté completo, o si lo queremos ver como un ejercicio, falta determinar el recorrido. Entonces aquí, falta determinar el recorrido. El recorrido de f más g. Y creo que ahí sí se ve. Ya, perfecto. Entonces volvemos al libro para seguir trabajando con esta operación de funciones. No, no me tomo el libro. Ok, ya estamos en el libro. Entonces, si se dan cuenta, va a ser exactamente lo mismo. Aquí la diferencia es que esto no lo noto como intervalo y están en un orden distinto, pero es exactamente lo mismo. Aquí hay un error en el libro. ¿Sí? Aparece menos x cuadrado, pero ese menos x cuadrado no tiene ningún sentido porque las funciones se suman. ¿Sí? Así que ahí hay un error en esa solución. Ya. Esto sí es algo nuevo.
Ya, espero que no sea algo nuevo, pero sí es bastante importante, es la composición de funciones. ¿Ya? Esta es una operación, digamos, exclusiva de las funciones, ¿ya? Y al igual que las definiciones anteriores, yo tengo dos funciones y voy a definir una tercera función a partir de las dos primeras. Entonces, para poder definirla, ahora voy a tener condiciones extra para poder definir esta composición de funciones. Entonces, definición dice sea f de a en b y g de b en c. Nótese aquí que ya el recorrido de la función f está coincidiendo con el dominio de la función g. ¿Sí? Entonces, el dominio coincide con el recorrido. Dos funciones. Se define la función compuesta g compuesta con f, así lo vamos a leer. G compuesto con f de a en c, ¿ya? Entonces, nótese que ahora esta función, esta nueva función que voy a definir, va del dominio de f al recorrido de g. ¿Se dan cuenta? Ahí se está mezclando todo ya. Llamada composición de f con g. Y la definición de f, g compuesto con f, evaluado en x va a ser g evaluado en f de x. ¿Sí? Entonces, en la expresión de g, donde aparezca el x, yo tengo que reemplazar todo lo que aparece en f de x. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular la compuesta, pero lo importante es que esa es la definición, es g evaluado en f de x. Entonces, digamos, esto de aquí se lee de una manera lineal. ¿Ya? La manera de leer esto, digamos, va a ser en ese sentido. Podemos... va a ser... bueno, como la... Entonces, digamos, siempre se va a leer en ese sentido. ¿No? ¿Sí? Entonces, g compuesto con f va a ser lo mismo que g evaluado en f de x. Eso de leer en ese sentido lo digo porque depende de la bibliografía que ustedes puedan seguir, la definición de la compuesta podría verse al revés. ¿Ya? Entonces podría leerse al revés y ahí se dan vuelta las funciones cuando haga la composición. Eso generalmente depende mucho de lo que quiere trabajar el libro. Ahora, en libros de cálculo generalmente se encuentra de esa manera. En libros de álgebra lo pueden encontrar al revés porque en álgebra tiene más sentido esto de la composición cuando hay como una especie de conmutatividad. O sea, como que las funciones las doy vuelta y tienen mejores propiedades. Entonces ahí depende mucho de la bibliografía que ustedes estén siguiendo. Ahora en libros de cálculo generalmente van a encontrar esta definición de composición. Pero es bueno que sepan que no es la única, que esta definición no es absoluta, sino que también puedo tomar otra definición y con esa definición simplemente voy a tener otras propiedades. ¿No? Ahora, con esta definición, dijimos, lo vamos a leer de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces va a ser la definición directa. Entonces la función g compuesta con f, o también dice f compuesto con g, ahí depende cómo lo lee, se obtiene aplicando primero la función f y a continuación la función g. Por lo tanto, componer funciones significa aplicarlas sucesivamente según se indica en la figura 4, que aparece en esta columna. Entonces, se da cuenta que tengo una figura, ¿ya? Aquí hay un valor x, ¿ya? Que entra por la función f, pasa por esta máquina, digamos así, y me da un f de x. F de x entra por la función g y sale la expresión g f de x. Entonces esa es la componente. Entonces es como que tenemos una máquina de funciones, ¿ya? Donde entra un valor y sale otro valor. Entonces entra por la primera máquina, sale f de x, entra por la segunda máquina, sale g de f de x. ¿Sí? Entonces la composición es como una cadena de funciones, ¿sí? Como que empezamos a componer funciones una después de otra. Puede observarse que para componer funciones, y yo creo que esta es la parte crítica, puede observarse que para componer funciones, el conjunto de llegada de la función que se aplica primero debe coincidir con el conjunto de partida de la segunda. La condición que debe satisfacer las dos funciones para que exista g compuesta con f es que el rango o recorrido de f esté contenido en el dominio de g. ¿Ya? Y en ese caso, el dominio de g compuesto con f va a ser, el dominio de g compuesto con f va a ser lo de x en a, ¿ya?
recuerden que el dominio o el conjunto de partida del f va a ser lo x perteneciente al dominio de f y f de x perteneciente al dominio de g. ¿Ya? Entonces hay que ser un poquito más de álgebra para poder entender todas estas definiciones. ¿Sí? Entonces ahí esta parte de aquí es bastante, digamos, eso ahí es bastante importante porque en realidad calcular la expresión algebraica o calcular esto es bastante rápido. ¿Sí? Eso lo pueden hacer y es una álgebra bastante elemental. Ahora, calcular esto necesita un poquito más de análisis y deben saber resolver muy bien lo que son inecuaciones, ¿ya? O ecuaciones. Ahí depende de lo que aparezca acá. Entonces, para poder calcular este dominio, G compuesto con F, tienen que saber toda la primera parte del curso. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ya para ir viendo esta composición que, si se dan cuenta, la definición es bastante sencilla. ¿Ya? Lo complicado aquí es que el recorrido de F tiene que estar contenido en el dominio de G, y si ocurre eso, yo puedo hacer la composición y puedo definir el dominio de G compuesto con F. ¿Sí? Perfecto. Entonces, determinación de, no te sabe aquí cómo lo hace ahora. G compuesto con F, F compuesto con G. Entonces, calcular las dos compuestas. Entonces, para hacer eso, hay que tener muy claro cómo funcionan las funciones. Entonces, aquí el rango, para que pueda definir la función, el rango de la función que está a la derecha tiene que estar contenido en el dominio de la función que está a la izquierda. ¿Ya? El rango de la primera función tiene que estar contenido en el dominio de la segunda función. Y si ocurre eso, tenemos esto de acá. Esto lo digo porque aquí vamos a calcular G compuesto con F, que es lo que yo tengo definido acá, pero con esa misma definición yo puedo calcular el F compuesto con G, que es una cosa totalmente distinta a lo que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces veamos la diferencia. Entonces, ejemplo. Entonces determine G compuesto con F, F compuesto con G, cuando f de x es igual a x cuadrado y g de x es igual a x más 1. Entonces aquí vamos a mostrar acá. Entonces quiero determinar la composición de esas dos funciones. Entonces tengo x cuadrado f de x, g igual a x más 1. Aquí el dominio de f, esto lo voy a hacer rápido, el dominio de f son todos los reales. El recorrido de f son los reales positivos. Unión al 0. ¿Sí? Eso lo pueden hacer ustedes, bastante rápido, ¿ya? Si como no es parte de esta clase, lo voy a simplemente obviar. El dominio de G son todos los reales. El recorrido de G son todos los reales. ¿Ya? Entonces, de esa manera, tengo expresado todo, tanto el dominio y el recorrido. O si yo quiero calcular G compuesto con F, G compuesto con F, la pregunta que debo responder, el dominio de la función a la derecha, y lo voy a escribir así, a la derecha, está contenido en el recorrido de la función a la izquierda. Si la respuesta es sí, puedo hacer la composición. Si la respuesta es no, no puedo hacer la composición. Entonces, el dominio de la función de la derecha sería el dominio de f. Entonces me pregunto, ¿el dominio de f
está contenido en el recorrido de la función izquierda, que sería el recorrido de G. Entonces el dominio de F está contenido en el recorrido de G, y eso es equivalente a que los reales esté contenido en los reales. ¿Sí? Eso de ahí es verdadero, por lo tanto, puedo hacer la composición de las funciones. ¿Ya? Puedo hacer la composición de las funciones. ¿Cuál va a ser la composición? Entonces, por lo tanto, G compuesto con F evaluado en X va a ser lo mismo que G de F de X. ¿Sí? Eso por definición. Y eso va a ser lo mismo que G y F de X genera F de X, X cuadrado. Entonces, G de X cuadrado. Y donde aparezca, ahora, donde aparezca en la función G de X es X más 1. Ahora, donde aparezca el X acá, coloco X cuadrado. Eso es lo que hace la composición. Entonces, sería, como aquí es X más 1, que estoy reemplazando X cuadrado, es como que este número lo reemplazo en esta expresión. ¿Sí? Entonces eso me quedaría X cuadrado más 1. Esa sería la función G compuesta con F. Y ahora el dominio de esta función, el dominio de F compuesto con G, perdón, de G compuesto con F, lo escribí mal ahí, es igual a los X que pertenecen al dominio de F y los F de X que pertenecen al dominio de G. ¿Sí? Esa es la definición, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto de aquí es igual a que el X pertenezca a los números reales, y el F de X, que sería X cuadrado, y X cuadrado pertenece a los números reales. Pertenece a los números. Ahora lo que tengo, aquí tendría que resolver una inecuación, pero aquí es bastante sencillo. O sea, X pertenece a los reales y X cuadrado pertenece a los reales, significa que este conjunto son todos los números reales. ¿Sí? Entonces el dominio de la función f, G compuesto con F son todos los números reales. Porque aquí no tengo una condición muy difícil. ¿Ya? Y vamos a ver cómo cambia la situación cuando vemos otro tipo de funciones. Entonces, de esa manera, tengo la función, por lo tanto, me llevo aquí, por lo tanto, G compuesto con F va a ser una función que va de los reales, en los reales, tal que el X lo envía en X cuadrado más 1. Listo. Ahí tengo expresada mi función. Para calcular el otro lado, F compuesto con G, me hago la misma pregunta. Entonces, el dominio de la derecha, voy a escribir derecha de la función derecha, está contenido en dominio de la izquierda. Y eso es lo que me tengo que preguntar. Entonces, el dominio de la derecha sería lo que tengo que responder. Dominio de G está contenido en el dominio, perdón, aquí es recorrido, perdón, aquí es recorrido. Entonces, el dominio de la derecha está contenido en el recorrido de la izquierda. Entonces, el dominio de G está contenido en el recorrido de F. Esa es la pregunta. Y el dominio de G, sabemos que son todos los reales. ¿Sí? El dominio de G lo tengo ahí, son todos los reales. Y el dominio de F son todos los reales. Entonces, el dominio de G, que son todos los reales, está contenido en el recorrido de F, que son todos los reales. Y la respuesta es sí. Esto es verdadero, por lo tanto puedo definir la composición. ¿Cómo definimos la composición? Ahora va a ser F compuesto con G evaluado en X. Eso es lo mismo que F evaluado en G de X. Entonces, eso es lo mismo que F evaluado G de X era X más 1. Y ahora el F de X, entonces esto lo voy a escribir aquí,
Recordemos que f de x es x cuadrado. Entonces, si yo evalúo x más 1, donde aparece el x acá, yo coloco x más 1. Por lo tanto, esto me quedaría x más 1 al cuadrado. Esa es la función. X más 1 al cuadrado. ¿Y cómo me quedaría el dominio? Entonces, el dominio de f compuesto con g va a ser los x pertenecientes al dominio de g y los g de x pertenecientes al dominio de f. Estos son los x en los reales y los x, los g de x sería x más 1 en los reales. Nuevamente aquí me quedó algo fácil de calcular, esos son todos los reales. ¿Ya? Por lo tanto, la función f compuesto con g de x, perdón, f compuesto con g va a ser una función que va a los reales, en los reales, tal que el x lo envía en x más 1 al cuadrado. Y una observación importante aquí es que la composición no es conmutativa. Si se dan cuenta, g compuesto con x me da x más 1 al cuadrado y g compuesto con f me da x cuadrado más 1. Y esas expresiones ambas son distintas. Por lo tanto, podemos decir que la composición de funciones no es conmutativa. Ya eso es una cuestión bastante importante. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí hay ejemplos. ¿Ya? Me dicen comprobación. Ya ahí pueden seguir revisando ustedes. Hay más ejemplos. Esos ejemplos no los voy a seguir viendo. Trabajar con composición es lo mismo que había hecho antes. Subdividir el intervalo en la recta real que corresponde y hacer siempre lo mismo. Y ya vamos a ir, la próxima sesión vamos a empezar a clasificar este tipo de funciones por digamos, otro criterio. ¿Ya? La idea es empezar ya a calcular función inversa, que es lo que queremos llegar, para poder definir lo que es la función exponencial y logaritmo. Eso es lo que pretendemos hacer de aquí hasta antes de la evaluación. ¿Ya? Voy a dejar de grabar, así que vamos a seguir con la clase. Si hay alguna duda, puede hacerla mediante el chat. Ahora ya no estoy grabando. Si no hay dudas, lo dejamos hasta acá. No hay duda. Perfecto. Entonces será hasta el viernes. Nos vemos.